Mira, la idea sería la huida del centro, y no hablando en términos geográficos, en todo caso sí de geografía política. Me parece que estamos asistiendo a un fenómeno eh, muy llamativo, muy interesante y con aristas eventualmente eh, potencialmente peligrosas, digamos así. Mirá, empiezo con esto. Hoy estaba leyendo un artículo donde se planteaba, fíjate qué hipótesis, que eh, uno de los dos grandes partidos norteamericanos, el Partido Republicano, habría dejado de ser un partido democrático. Ujú. Uno puede decir, bueno, pero José Luis, ¿qué estaba leyendo? Una hoja que te dieron en la calle, chicos, de una agrupación trotskista. No, estaba leyendo el principal analista político del Financial Times. Mira, si el Financial Times, en la pluma de un excelente escritor como es Martin Wolf, eh, dice eso, yo diría que habría que preocuparse. Es decir, realmente me impactó. Pero en todo caso, sirve como disparador, pero no es el único dato indicativo de este fenómeno. Me parece que, ¿cuál sería el punto? El punto es, estamos asistiendo a una progresiva irrupción o avance o desarrollo o crecimiento de las posiciones políticas más extremas y un correlativo, y habría que ver qué es primero, si el huevo o la gallina, digamos, un correlativo decrecimiento de las fuerzas moderadas. Y me parece que Ahora, lo, es un tema lo que... interesante, decir, bueno, ¿qué augura esto? Si esto es así como yo creo que es, eh, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar en política acá cerca y allá lejos si esto que aparentemente es una tendencia continúa desarrollándose? Y yo creo que ahí está lo que señalaba antes, una potencialidad de una arista relativamente peligrosa del fenómeno. Pero Eh, como vos si, te referís déjame que haga, a un ala del Partido Republicano o a una expresión del partido. yo te soy sincero, mirá, lo leí hace un Ujú. rato el artículo y pensé, bueno, esto nos sirve para la charla de hoy con Claudio, y pensé, yo no me hubiera animado a hacer un comentario así. Me parecería un poco audaz, me parecía realmente como muy provocativo. Ahora, si en el Financial Times, hecho por un prestigioso analista político, viene este comentario, que no se refería a una vertiente del partido, se refería al partido. Lo que estaba Ujú. señalando es esto se está transformando en una especie de secta religiosa que sigue a un líder y deja de ser lo que tradicionalmente fue una de las dos grandes fuerzas democráticas en la principal o la más potente democracia del mundo. Entonces digo, Ujú. no es que nuestro centro hoy esté en la política norteamericana. No ese es el caso. Me parece que ese comentario, hecho por un diario muy tradicional, además del sector financiero, que es insospechable de posturas alocadas, y menos que menos de ser una publicación radical de izquierda, que una publicación como esta se refiera la pluma de uno de sus articulistas centrales en el plano político a este fenómeno, me pareció realmente llamativo. Digo, bueno, usémoslo hoy como un acicate para la charla. Ahora, Pero, José Luis, una sola cosa antes de desarrollar el tema. dale, En estas horas, un dale. poco a raíz de la crisis de Medio Oriente, del conflicto que hay Sí, entre sí. Israel y Palestina, se está hablando justamente que uno de los pocos logros de Trump, los que no lo quieren, los que lo quieren dicen que fueron más, fue el tema de la paz entre Israel y Bahrein, Israel y de Emiratos Árabes, y que en definitiva, si bien hubo mucha conflictividad interna, y hubo también con México, hubo conflictos serios, pero
no se salió de madre, digamos, todo lo que era el contexto mundial, si bien hubo mucha confrontación con Europa, con China, pero fueron más que nada, Entiendo. A digamos, ver, entiendo arreglos lo que vos verbales, decís. que tuvieron. Ujú. Mirá, entiendo lo que vos decís y creo que habrá distintas, como en todos los casos, como con relación a todos los gobiernos del mundo, habrá distintas evaluaciones y habrá quienes, entre los defensores del expresidente norteamericano, rescaten ese tema, es respetable. Lo que creo es que difícilmente podamos negar que existe allí, y en esa fuerza sobre todo, una radicalización. O sea, no quiero ser repetitivo y no vamos a hablar siempre lo mismo, pero digo, creo que es insolayable lo que sucedió este año, el 6 de enero. O sea, que un presidente en funciones asuse a un grupo de militantes que tras la arenga de su líder toman por asalto el Parlamento, me parece un hecho literalmente impresionante y me parece un hecho imposible de soslayar. No es un hecho menor, no es una anécdota, es un tema gravísimo, es un tema gravísimo. Yo podía estar en desacuerdo con políticas del presidente Reagan o de Bush padre o de Bush hijo, pero esto evidentemente ha escalado. Pero en todo caso, digo, dejemos a los norteamericanos que evalúen a sus políticos, a sus fuerzas. Lo que vale la pena pensar es si este es un fenómeno de carácter universal. Y me parece que la cantidad de artículos, de libros, de textos que están saliendo con relación a este punto en distintos lugares del globo, hablan de que hay algo en este sentido. Entonces, digo, quería hacer como hacemos siempre, unos breves pasajes históricos para ver cómo llegamos hasta acá. Porque, a ver, es inevitable cuando se habla de radicalización política, de angostamiento de las fuerzas moderadas y crecimiento de las fuerzas extremistas, el parangón salta inmediatamente y con lógica a el mundo de los años de entreguerras del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ahora vamos a volver sobre esto, un aspecto importantísimo para entender la muerte de las democracias y el surgimiento de los fenómenos de los estados totalitarios en el siglo XX tiene que ver con este progresivo debilitamiento de las fuerzas moderadas y auténticamente democráticas y el crecimiento de las fuerzas extremistas que finalmente desembocaron en los casos más clásicos, el italiano con el Duce, el alemán con el Führer, y en otro contexto, también en el plano de la Revolución Rusa, el colapso de los sectores moderados en el breve interregno entre la Revolución de Febrero del 17 y la Revolución de Octubre, bueno, de alguna manera en el teatro de la Revolución Rusa también se dio este fenómeno. Los moderados se debilitan, se fortalecen los extremistas y mirá dónde terminamos. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, el resultado lo sabemos. La coalición entre las democracias liberales occidentales y la Rusia comunista, coyunturalmente aliados por un enemigo común que era el nazifascismo, bueno, peleando juntos derrotaron al fascismo que quedó liquidado tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. El mundo democrático aprendió la lección, es decir, hey, cuidado, esto no puede volver a repetirse. Entonces se empezaron a inventar cosas nuevas. A ver, en el plano internacional, la ONU, los tratados de derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, tratando de crear una malla de leyes, de normas, de regulaciones para impedir atrocidades como las que habían sucedido. Y al mismo tiempo hubo toda una serie de, tratamientos de ingeniería institucional, por ejemplo, normativa que en Alemania y en otros países impedía el surgimiento de fuerzas antisistema y las sacaba
del juego, es decir, una fuerza que amagaba con, como habían voceado y cumplido los nazis, es decir, una fuerza que mostrara en su programa, en su discurso, una radicalización tendiente a destruir el sistema. Bueno, el sistema decía, no, se creó un sistema precisamente para detener este punto. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó el fenómeno contrario al que vamos a describir hoy. Las monstruosidades que se descubrieron que habían hecho de un lado los fascistas y de un lado los comunistas hicieron que se tendiera hacia la moderación. Entonces, por ejemplo, entre el 45 y principio, o sea, entre 1945 y principio del siglo XXI, digamos, las fuerzas de extrema derecha quedaron prácticamente marginadas de la vida política civilizada, estaban en un margen vistos como sectores apestados, poco menos, y entonces los individuos que habían apoyado esas fuerzas votaron a las fuerzas de la derecha civilizada, la democracia cristiana italiana, la democracia cristiana alemana, que abrieron la puerta trasera y ahí entraron todos los que pensaban otra cosa, que veían a esos partidos como muy blandengues, pero lo más cercano a su ideario. Bueno, ¿y qué sucedería? Sucedería que en 1989, con la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema comunista, los partidos socialdemócratas también abrieron su puerta trasera y los viejos comunistas, espantados de las cosas que ahora se sabían de lo que habían hecho los muchachos vestidos de rojo, se metieron así a disimular un poquito, votando a la socialdemocracia como una izquierda razonable, democrática, que jugaba el juego democrático en forma correcta. Bueno, y entonces, ¿qué sucedió? Digamos, la dinámica de la política en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y después posterior a la Guerra Fría fue haciendo que las fuerzas tendieran a moderarse para evitar los desastres a que habían dado lugar los extremos. Digo esto también. Siempre Otro elemento que... ¿Sí? Claro, siempre hablando del mundo occidental. Está bien, hablando del mundo occidental, pero uno podría decir, a ver, si yo pienso en un país en Oriente, Japón en parte fue hecho democrático a cañonazos, y también muchos japoneses que habían apoyado fuerzas extremistas de derecha, en su caso, bueno, votaron al Partido Liberal japonés, que gobernó casi todo el periodo de posguerra hasta nuestros días, con algunas breves alternancias, pero en general una derecha más o menos democrática, civilizada, gobernó Japón, que se hizo democrático. Es decir, la tendencia, después de verse los desastres que habían llevado al mundo los regímenes totalitarios, hicieron, esa tendencia hizo que, bueno, que las democracias se estabilizaran, que las fuerzas de centro-izquierda y de centro-derecha tendieran a crecer, y que los grupos más extremistas quedaran realmente marginados o jugando, vamos a decir. Ahora va bien. Bueno, y digo, se da otro tema que es muy importante para lo que vamos a decir después, que es... Se perdió el sonido, José Luis. No te escucho, ¿eh? A ver ahora. ¿No me escuchás? No. A ver ahora. Debe ser una falla. ¿Ahora? A ver ahora. Yo te escucho bien, ¿eh? No escucho, ¿no? ¿No me escuchás? Si será, a ver. No creo que sea el audífono. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto. No, ¿Vos no me escuchás? Perdí el audio. A ver. ¿Querés que volvamos a salir? Si consigo un audífono, no. Voy en tal caso a buscar un audífono, a ver si es eso, pero me parece que no. Bueno, ¿querés que yo siga un ratito con el tema histórico? ¿O querés que volvamos a empezar? Yo te escucho. No. Si vos me escuchás, yo no te puedo, no escucho. A ver, nada, no sé qué tocar, porque no... No sé, es una falla del teléfono. Ahora voy a buscar un audífono, un segundito. Bueno, dale. Voy a buscar un audífono a ver si puedo. Bueno, yo sigo brevemente. Bueno, sigo brevemente comentando este punto que muchas veces hablamos, pero que es muy importante para hoy, que es lo siguiente. Las cuestiones de consenso ideológico. A ver, después de 1945 y hasta más o menos 1980, el mundo entró en una especie de, así se llama, consenso socialdemócrata. Es decir,
visto que en la primera parte del siglo XX habían aparecido fuerzas muy extremistas, las fuerzas políticas democráticas se plantearon cómo evitar caer otra vez en los extremos. Claudio, lo que estaba diciendo es esto, que es importante para lo que vamos a decir a continuación, el tema de los dos grandes momentos de consenso ideológico después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho brevemente, entre 1945 y 1980 hubo un consenso socialdemócrata. Para evitar el extremismo era necesario mitigar la pobreza, disminuir el nivel de desigualdad, y entonces los estados tomaron un tipo de política de corte socialdemócrata, social cristiano, distintos partidos, distintas fuerzas, tomaron una política de Estado presente, Estado potente, impuestos progresivos, seguro de desempleo, toda una serie de baterías de medidas de corte social para impedir el surgimiento de fuerzas extremistas. Muy bien. ¿Cómo sucede cuando la democracia funciona normalmente? Hay un juego pendular. Después de casi 40 años de política de estilo socialdemócrata, llegó el momento en los 80 de un contraataque liberal conservador, es decir, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, pusieron en marcha una entente que hacía una defensa muy fuerte de los valores conservadores en política y una muy potente defensa de las ideas del liberalismo en economía, lo que se llamó el neoliberalismo. Bueno, así como hubo casi 40 años de consenso socialdemócrata, entre los años 80 y principios del siglo XXI, bueno, distintas fuerzas políticas en el mundo tomaron una impronta de tipo liberal conservador. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este es uno de los aspectos que nos podría empezar a explicar el por qué se buscó posturas políticas más duras de un lado, de un polo y del otro del arco político. Es decir, en este caso, a principios del siglo XXI se dijo, bueno, no puede ser que, no sé, que en España gane el Partido Socialista o gane el Partido Popular, un partido liberal, y hagan los dos la misma política. No, entonces, ¿dónde está la democracia? Entonces, lo que se reclamaba por izquierda y por derecha es, no, queremos partidos que representen claramente una opción. Bueno, digamos, de alguna manera, por esa puerta se empezó a reclamar lo que parece razonable, decir, bueno, queremos que queden claras las diferencias, que no todo sea lo mismo. Ahora, ese sano, si se quiere, momento de diferenciación, que vendría después de estas dos largas etapas de consenso, y que tiene su lógica, como todo en este mundo es una cuestión de medida, es decir, bueno, una cosa es que se perfile más claramente una fuerza derechista y otra más claramente izquierdista, entonces era normal que surgieran desafíos para las fuerzas más moderadas, diciendo, no, ustedes, a ver, los socialdemócratas españoles, ¿qué son? Una variante más simpática de la derecha, no puede ser, tiene que haber una izquierda. Y en otro lado, pensemos, qué sé yo, el Tea Party en Estados Unidos diciendo, no, ¿qué? O sea, vamos a hacer una derecha en serio, que diga cosas de derecha y que haga cosas de derecha. Bueno, a ver, en un punto uno puede decir, bueno, está dentro de la lógica del sistema, que en un momento en el cual hay como demasiado contacto entre un programa, entre fuerzas políticas antagónicas, surjan quien diga, no, la política necesita una diferenciación, en todo caso, yo soy de derecha, quiero una fuerza que hable y que diga y que haga cosas de derecha, o viceversa. Bueno, algo de eso pasó. Ahora, como decía antes, todo es una cuestión de medida, y me parece que lo que está pasando ahora es que sí se podía en parte, entre comillas, acusar a las democracias del mundo de ser demasiado igualitas la fuerza, de ser demasiado diciendo lo mismo, una fuerza moderada de centro derecha y de centro izquierda, hasta parecer indistinguible, y entonces había un reclamo válido. No, yo quiero conocer y ver y tener una opción claramente representativa de mi sector político.
Bueno, eso era una cosa. Ahora me parece que estamos asistiendo a el corrimiento claro, el crecimiento claro de los extremos en detrimento de las fuerzas centristas. Ahora, José Luis, esa es una lectura, te la tomo. ¿No puede otra lectura ser una desilusión o una insuficiencia de la democracia que ambos amplios sectores sintieron? Estoy pensando en el Perú, puede ser muchos casos. La verdad que no me contiene ni el centro derecha ni el centro izquierda. Busco algo distinto por buscar, o sea, eh, Bueno, años de frustración, voy explorando distintas ideas hasta que en un momento se tocan los extremos porque bueno, hay una idea quizás utópica de lo que se puede conseguir. Se dijo muchas veces, la democracia es aburrida, que eso es lenta, y entonces eso llevó a la radicalización de ambas franjas. ¿Puede bien, haber pasado algo así también? sí, yo creo que sí, yo creo que tenés razón, Claudio, que, a ver, lo primero que podríamos decir es lo que vos estás insinuando y con toda razón, es decir, bueno, hay algo muy razonable en que la democracia tenga opciones y que hay algo no solamente entendible, sino valioso en decir, bueno, no te conforman esta fuerza, hay otras, van surgiendo opciones, si, digamos, la democracia se renueva y donde hay un vacío, se dice que la naturaleza abomina del vacío y que la política también abomina del vacío. Hay un vacío en tal o cual sector político, bueno, aparece una nueva fuerza, con nuevos candidatos, con nuevo perfil. O sea, en eso uno podría decir, hay algo sano. Es decir, tomémoslo. Y, y, y hay algo valioso y que se conecta directamente con lo que vos decís. Y que se conecta con lo que venimos hablando en reuniones anteriores. El malestar. O sea, estamos en un estado de malestar mundial. O sea, hoy explota Colombia, ayer fue Chile, los chalecos amarillos en París, la protesta en Hong Kong. Es decir, por H o por B hay un descontento que recorre el globo entero. Bueno, y este descontento busca canales de expresión. Entonces, otra vez, la crisis de seguridad la calle de las Torres Gemelas en 2001, la crisis del capitalismo en 2008, la crisis cultural, la remoción de los valores en distintos planos, genera un estado de zozobra, un estado de malestar y, digamos, los ciudadanos con toda lógica y muy razonablemente van buscando opciones. Ahora, ¿qué es lo que vale la pena? O sea, ¿por qué nos detenemos acá si todo tiene su lógica, si todo parece ser razonable? No, nos detenemos en que, como vos bien decís, el descontento parece extenderse no ya a esta fuerza política o esta otra, sino que parece haber un creciente descontento con el sistema. Alguien podría decir, bueno, también está en la lógica de las cosas que si un sistema no funciona bien, se busquen cambios. Ahora, a ver, otra vez, ¿está mal el cambio? No, es razonable. Bueno, esto no me contiene, pero el punto es que, por eso decía antes, hay una conexión que vívidamente nos lleva hacia atrás. Uno puede decir, bueno, el futuro no tiene por qué, ni es, digamos, el futuro no es la repetición del pasado, más allá de la famosa frase de Marx, la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. La frase es genial, pero el punto es, no, el futuro no tiene necesariamente que repetir el pasado, pero cuando yo miro atrás, lo que digo es, no puedo evitarlo. Mirá que la vez anterior, que había crisis, que había malestar, que había una sensación de zozobra, en lugar de hacer un cambio que nos llevara, digámoslo de manera naif, a una organización social, a una forma de organización política mejor para todos, culminó en regímenes salvajes y en algunos casos genocidas. Entonces, lo que estamos diciendo es, a ver, está perfecto la búsqueda de opciones, está bien, no me gusta esta fuerza, busco otra, o tengo descontento con el sistema, voy a buscar. Claro, pero llega un punto en que ahí sí uno tiene que plantarse y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que vos me querés, en muchos, a ver, no siempre es así, pero en algunos casos es abiertamente así. A vos no te gusta cómo van las cosas, y no es que me vas a consultar o que vamos a pensar. No, no, no. Vos querés, en muchos casos es clarísimo, es más claro echarle agua, vos querés un dictador amigo tuyo que me imponga a mí lo que te gusta a vos. Y bueno, y ahí habría que decir, y ahí no te puedo seguir, no. Y el punto es, a ver, el mundo no es tonto, todo el mundo se da cuenta. Es decir, che, acá están pasando cosas muy raras. Es decir, acá podemos ir a parar y a lugares feos. Ya lo vivimos, no Sí, sí, necesariamente se sí. tiene que repetir la tragedia del pasado, pero están latentes las tragedias del pasado. Sí, lo que es complicadísimo es, digamos, porque yo creo que hay mucha gente que le gusta el sistema democrático, pero no le gusta cómo se vive y es muy difícil, digamos, cambiar dentro del sistema. Porque es verdad que hay políticos buenos, políticos malos, uno no puede generalizar, pero cuando uno siente como hay mucha gente, o sea, yo busco una explicación empírica, no hago juicio de valor. No, no, está bien, Si mucha, está bien. no, porque estoy tratando de pensar a medida que hablo. Cuando la gente ve, digamos, que siente, sin necesidad que sea así, que siente que hay una corporación política que se aísla de los problemas de la gente, pero a la vez realmente no quiere una autocracia, quiere preservar el sistema, es como que se vuelve muy complicado, porque el sistema tiene su lógica que, es, digamos, como decíamos, es lento, no se transforma las cosas de la hora a la mañana, necesita negociaciones. Exacto. Lo que en Pues mira, política se ve a ver, como hábil, en la gente común lo ve como tramposo, como oscuro. Entonces obvio, es muy complicado, ¿no? Darle así es, una salida así es. racional. Bueno, y ahí, digamos, creo que estamos en el corazón del asunto de hoy. A ver, eh, ciudadanos entre ciudadanos, hay malestar. En distintos países, en el nuestro ni te digo, pero en todo el mundo se ve un descontento con el funcionamiento de la economía, con el modo en que se organiza la sociedad, con las costumbres, con el mantenimiento del orden, con el miedo a la inseguridad, ahora con el tema de la pandemia, el tema de la salud. Es decir, hay muchos descontentos. Muy bien. Eh, eh, Y vos decís, bien, bueno, la gente se va hartando, ¿por qué? Porque en muchos casos se ve esto que Pablo Iglesias en España, entre otros, llamaba la casta. Bueno, que es un grupo, es una calecita, bueno, hoy están estos, mañana los otros, pero están siempre los mismos, dando vueltas, repartiéndose los cargos, y el pueblo no le llega nada. Y acá es donde se conectan casi todas las últimas reuniones que tenemos, Claudio. Cuando, a ver, si uno dice el malestar que tenemos, el fenómeno de la irrupción de estas figuras nuevas, para poner un ejemplo clásico, que ya tocamos, pero está en el centro del asunto, Venezuela. La irrupción del comandante Chávez tiene una lógica. Yo siempre voy a lo que dice ese gran profesor italiano de Bolonia, Lori Sanata, ¿no es cierto? Es decir, la irrupción de una figura del estilo Chávez o del estilo Trump, es decir, de un líder populista, digámoslo con todas las letras, tiene muchas veces un efecto benéfico, que es señalar un malestar. Como vos decís, eh, nos guste o no, nos caiga simpático o no, cuando apareció Chávez diciendo, viejo, ¿cómo es Venezuela? Uy, vista de lejos, uy, qué democracia modelo, con dos partidos que se alternan, qué bien sus instituciones. Y la verdad es que la renta petrolera se queda toda por arriba y al pueblo no le llega nada. ¿Qué clase de democracia es esto? Esto no va. Entonces, ahí la irrupción de un fenómeno populista, lo dice bien el profesor Sanata, puede tener un elemento benéfico, puede ser un señalador, puede ser un termómetro que diga, esto no va, esto no va, no me cuentes que las cosas van bien, los diarios no digan, uy, qué Sí, bien la sí, alternancia sí, entre los sí. políticos, las cosas van mal. Y si no me das una solución, la voy a buscar en otro lado, y ahí aparece Chávez. Entonces, un Chávez o un Trump en muchos casos son esos líderes que vienen a decir lo que se dice en voz baja, pero que lo políticamente correcto, llevado al extremo, no deja decir.
Y entonces aparece el tipo que dice, mira, no me importa nada, que me digan facho, que me digan zurdo, yo digo lo que el pueblo dice y digo esto, te caiga bien o te caiga mal. Entonces, lo políticamente correcto llevado hasta el extremo a veces lleva precisamente a la erupción de estos líderes safios, mal hablados, a veces llamativos por su lenguaje, pintorejos, etcétera, pero que pueden tener un efecto positivo. Bueno, vienen a señalar algo que el pueblo ve negativo. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. El punto es, ¿quién no va a entender y comprender y compartir el malestar de una persona, de una mujer, de un hombre en cualquier país del mundo que diga, che, veo mucha desigualdad, veo una pobreza extendida, veo delito todo el tiempo, nos matan, sobre todo nos matan a nosotros las personas que vivimos en los lugares más pobres, no tengo salud, no tengo seguridad, los políticos, hay políticos corruptos? ¿Cómo no voy a entender y cómo no voy a compartir como vos el malestar? Ahora, la expresión del malestar no implica que la solución que tomás necesariamente yo la vaya a compartir. Y en un punto, Claudio, lo hemos dicho muchas veces, y hacernos los tontos no tiene ningún sentido. La democracia es muy difícil. La democracia es muy difícil. Ser tolerante, aceptar al otro, escuchar la voz distinta, aceptar la idea distinta, aceptar que me gobierne gente que no me gusta, es extraordinariamente difícil y siempre lo fue. Y hacernos los tontos no tiene sentido. Hay mucha gente a la que le gustaría un dictador. Es así, es así. Y eso fue toda la historia humana y hoy también. No era el rey, el monarca absoluto solo, no, una parte del pueblo más o menos, eso le gustaba. Y no era solamente Ceausescu, el dictador comunista rumano, o Francisco Franco, el dictador falangista español. Eran millones de rumanos y millones de españoles que les gustaba eso. Y Claro, ese fenómeno existe. Ese fenómeno, Claudio, existe. Hay mucha gente que es antidemocrática, que quiere el dictador amigo que haga lo que a él le parece que tiene que hacer. Entonces, en una mesa de café, charlando con el tío Coco, bueno, vaya y pase. Ahora, claro, no, en la realidad, eso es peligrosísimo. Eso ya se probó en todo el mundo, en casa ni te cuento, desde Uriburu hasta Videla, y el resultado es un mar de sangre que arruina la vida de miles y miles de personas y que no arregla los problemas. Entonces, la historia ya nos enseñó que no podemos esperar nada bueno de las dictaduras. Ahora está Y el punto es, sí. déjame decir esto, el punto es Sí. que tocamos esto porque en parte se ve por todos lados, muy lejos y no tanto, aspirantes a dictadores. Y al menos a estos dos demócratas que hablamos hoy, y eso más bien no nos gusta. Vos sabés que la radicalización de la política, bueno, hay un montón de cosas que pensé mientras vos Dale, hablabas, dale, 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 casos dale, particulares, pero bueno, dale, dale. yo siempre digo, bueno, que los políticos no nacen de un repollo y que la política expresa la sociedad. Entonces, Exacto. hay una radicalización tal en la sociedad y yo lo veo en mí, en grupos de conocidos, en familiares. O sea, hay gente que ya directamente, si vos vas a hablar de un tema y no tenés la postura que tienen ellos, no te quieren ni escuchar. Es más, te borran del mapa y no consideran ni siquiera que te tengan que hablar y dar sus argumentos, sino que te consideran un tipo que está ya. Entonces, esa radicalización en el discurso, y yo siempre miro el programa francés los martes, un programa de literatura, pero que se habla de todo tipo de temas, que se llama La Gran Librería, y esta vez tocaron el tema de esta censura que hay, pero al revés, digamos, esta paranoia que hay con cualquiera que pueda decir algo que irrite al otro. Por un lado está el miedo de decir algo que pueda molestar y del otro lado está el tipo que quiere, que es intolerante con la opinión ajena. Entonces, cuando todo esto se mezcla en la sociedad es imposible que la política no se radicalice, porque
está a flor de piel, está por todos lados, ¿no? Mirá, yo creo que, digamos, como siempre, con toda inteligencia, vos vas llevando la discusión hacia donde tiene que ir. Entonces, aparecen estos fenómenos convergentes que son nuestro tema de hoy, ¿no es cierto? Por un lado, lo que vos decías, y que yo insinuaba antes, Jorge Fernández Díaz, entre otros, lo ha dicho muy bien. Hay algo bueno en aquellos que a lo largo del siglo XX han dicho, durante siglos la sociedad se burlaba de la persona con una discapacidad, o de las personas por su color de piel, o de las personas por su origen racial, o de las personas por su religión, o de las personas por su aspecto, o por su obesidad. Bueno, muy bien. Deberíamos crear una sociedad distinta donde ese sufrimiento que se infligió a tantas personas durante tantos siglos pasara. Entonces aparecen pautas culturales tendientes a evitar, ¿no es cierto?, ese sufrimiento. Entonces, a ver, ya no decimos ciego, decimos no vidente, no decimos lisiado, decimos persona con una discapacidad. A mí me parece muy bien, me parece muy bien. Ahora, como todo, es una cuestión de medida. Llevado hasta el extremo, se genera un punto en el cual mucha gente siente, bueno, pero entonces no se puede hablar de nada y tenemos que ser una sociedad hipócrita. Todo el mundo piensa una serie de cosas, pero no se puede decir. Hasta que un día aparece un Trump que dice, yo digo cualquier cosa. Si yo a las mujeres les hago tal cosa, yo de los negros pienso esto, como dice Bolsonaro, uno diría, pero es una cosa brutal, bestial, es una involución en la escala civilizatoria. El punto es, sí, pero lo hago igual. Estamos hartos de lo que no se puede. Entonces, como todo, debería encontrarse un equilibrio entre las pautas culturales bien pensadas y que yo comparto, hechas para que la gente no sufra. Hemos dejado con la cuestión de cómo este malestar social se expresa en la política, ¿no? Exacto, mira, y me quedé pensando en esto. Decíamos, todo es cuestión de medida, ¿no es cierto? Y alguien podría decir, bueno, y lo políticamente correcto, y pensaba, alguien puede pensar en nosotros, bueno, pero ustedes se idealizan, ¿qué quieren? ¿Seres humanos perfectos? No, no queremos seres humanos perfectos, no los hubo, no los habrá, no lo somos nosotros, pero sí, no es un hecho menor. O sea, a ver, para jugar el juego que es la democracia hay que querer jugarlo. Yo leí hace poco un libro sobre cómo mueren las democracias, ¿no es cierto? Levitsky es uno de los autores. Es brillante. Y lo que él dice es, llega un punto en que, más allá de la fortaleza de las instituciones, que es importantísima, está si las personas de esa sociedad quieren o no jugar el juego. Entonces, para poner un caso, se decía, cuando Washington fue 2 veces presidente norteamericano y no había un impedimento para que lo fuera por tercera vez. Y él dijo, no, esto ya no. Ya una república tiene que tener un límite en la duración de un mandato. Y él solo decidió, freno acá. El punto, no porque fuera un ser humano excepcional, no, pero fue un político con vocación de actuar como una república democrática lo pide. Y entonces, a ver, el querer respetar las reglas, el actuar de acuerdo a las reglas, también es importante. Es decir, a ver, no es un hecho menor. Si hay cultura democrática sólida, una democracia anda mejor que si no la hay, sin ninguna duda. Y eso es no una idealización, es la tarea de todos los días de los políticos y de los ciudadanos, que dicen, bueno, acá hay que cumplir ciertas reglas y yo la cumplo, porque me interesa el juego, porque lo quiero jugar, porque no quiero salirme de este juego. Entonces, no es un hecho menor, ni estamos pidiendo santos, pero, a ver, así como para jugar al fútbol, los jugadores, salvo el arquero, la pelota no la tienen que tocar con la mano, cumple una serie de reglas, la democracia también. Si querés jugar ese juego, y bueno, ese juego tiene una serie de reglas y tenés que estar dispuesto a cumplirlo. Y si no lo estás, y vamos mal. Y como vos decís, y te tomo, hay ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La irrupción de Chávez en Venezuela, por ejemplo,
¿qué era? ¿Chávez era un señor exaltado o había un pueblo en una condición muy mala y un líder salió a expresar durante un tiempo lo que una parte del pueblo le decía? Bueno, lo podemos pensar de un modo o de otro. O la irrupción de un Trump, que era un señor muy exaltado, un millonario loco, o había una parte del pueblo norteamericano que, nos guste o no nos guste, no se sentía representado por políticos tradicionales y fue a buscar esa opción. Bueno, los procesos se interrelacionan. Ahora, y ambos yendo al empezaron corazón de de afuera nuestra... de la política, ¿no? Ambos empezaron de afuera, ¿Cómo? porque Chávez empezó con un golpe militar primero. Recordemos que Exacto. primero es un golpe militar y Trump estaba fuera del sistema y tomó el Partido Republicano. De alguna manera desplazó a Bueno, todos. Cayeron todos sí, y como, mira, te como digo, naipes. para pensar en ejemplos de líderes populistas, en general el líder populista, lo que viene a decirle a su pueblo es: yo soy uno del pueblo, no soy como esos politicastros de ahí arriba, y siempre en general viene a ser un outsider, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos que ir muy lejos, porque en un punto esto sucedió con Perón. Perón era un coronel del ejército, no era un hombre del sistema político. Y bueno, lente y gradualmente, como sabemos, fue ganándose la voluntad del pueblo, pero mostrándole al pueblo que uno que venía de afuera, pero que era un soldado del pueblo, venía a arreglar las cosas. Y, Ahora, y ahora pero yo quiero volver un poquito atrás. Y vos, por ejemplo, el caso dale. Venezuela, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento estaban los presidentes, bueno, Carlos Andrés Pérez, Caldera, me parece que eran uno del COPEI y el otro socialista, demócrata, Sí. socialdemócrata. Y yo me acuerdo que la gente y los medios hablaban de una cleptocracia, como que había muchísimos dirigentes corruptos, y es como que advertían: ojo, muchachos, si no cambian, acá va a pasar algo feo. Y no cambiaba el sistema, pero también hasta qué punto ellos son responsables, o hay cosas que, como decíamos, no son, son imposibles de cambiar porque ninguno puede, o sea, Carlos Andrés Pérez tampoco puede contener a todos, ¿no? Entonces, No, en qué está medida bien, está el bien. sistema puede preservarse de un Chávez? Yo creo que eventualmente el sistema democrático venezolano hizo algo positivo. A ver, en principio, ese líder golpista fue a prisión y solo cuando salió de prisión y empezó a hacer política democrática, llegó democráticamente al poder. Es decir, que en algún sentido la democracia venezolana había resistido el asalto de un golpista y había transformado en un principio al golpista en un político democrático que empezaba a jugar la regla de juego. Lo que pasa es que el riesgo del fenómeno de la irrupción de un populismo es que el populismo está hecho como una especie de alternativa a la democracia republicana. Es decir, el líder populista le dice al pueblo: mirá, yo soy uno de ustedes, soy uno del pueblo, voy a hacer lo que hay que hacer y elíjanme para eso. Una vez que consigue, jugando el juego democrático, el poder, rompe el sistema desde adentro. Y en parte esto ya lo había hecho Mussolini o Hitler, que empezaron así, como hombres del pueblo que le pedían el poder al pueblo, y una vez que llegaron arriba, destruyeron a la frágil democracia italiana y a la frágil República de Weimar. Es decir, Claro. lo que estamos advirtiendo es de este punto. Se entiende el malestar, se justifica el malestar en muchos casos, hay que atender a las demandas del pueblo, la irrupción del fenómeno populista eventualmente puede tener un rasgo positivo. Ahora, la diferencia hasta hoy entre Venezuela y Estados Unidos. En Venezuela y Estados Unidos pasó más o menos lo mismo, irrumpió una figura rupturista que venía desde afuera, que no era un político tradicional y que venía a cambiar las cosas que había que cambiar. Bueno, en Estados Unidos, un líder vociferante fue contenido por la tremendamente potente institucionalidad democrática americana, y entonces hasta ahora es una anécdota curiosa de la política democrática norteamericana y nada más. Y Venezuela, en cambio, por sus instituciones y su tradición democrática más débil, bueno, el líder populista terminó llevándose por delante el sistema y transformando a Venezuela en una vergüenza universal. ¿Cierto? Claro. Entonces, lo que estamos diciendo, esto me interesa mucho que se entienda.
¿Pero por qué? ¿Ustedes no entienden el malestar del pueblo? Claro que entendemos el malestar del pueblo. Somos pueblo y entendemos el malestar del pueblo. La idea sería tratar de encontrarle una solución, eventualmente hacer una democracia mejor, más justa, que atienda mejor la demanda del pueblo, donde no haya élites corruptas o que se cristalicen en el poder. El peligro es salirnos de la regla de juego y que el invento sea otra vez algo parecido a una tiranía. Bueno, esa parte no la queremos. Y hablamos de esto porque está en el aire, que hay un fenómeno a ver, ¿qué estamos señalando hoy? Que, esto lo digo brevemente, el esquema de Bobbio. Bobbio dice, así como hay, los derechistas son personas que creen que la desigualdad es natural, eterna, irreversible, incluso benévola. Ahora hay centroderechistas, hay derechistas centristas, es decir, moderados, que están dispuestos a defender sus ideas de carácter desigualitario, pero jugando el juego democrático. Esto los separa de los extremistas de derecha, que tienen una visión desigualitaria y que en nombre de esa visión están dispuestos a romper el sistema, si les parece necesario, y les parece necesario de a menudo hacerlo. Bueno, y del otro lado, los izquierdistas son igualitarios, creen que la igualdad es natural y que si hay desigualdad es contraria a la naturaleza y que hay que revertirlo. Bueno, la centroizquierda quiere hacer eso democráticamente y la extrema izquierda está dispuesto a la violencia, a la coacción para hacer eso. Y entonces la lógica del sistema es, si prevalecen las fuerzas moderadas que están dispuestas a buscar sociedades diferentes, algunas con un temperamento más igualitario, otras, qué sé yo, que estén más cercanas a las ideas, no sé, del libre mercado o del liberalismo económico, bueno, lo harán buscando el voto del pueblo. Mientras prevalecen las fuerzas moderadas, ¿qué sucede? Y en las democracias hay acuerdos. Por eso, la democracia que funciona bien en general es aburrida. Es, bueno, mira, subimos un poquito la alícuota del IVA, no, la bajamos. ¿Qué te parece? ¿Aumentamos este impuesto? No, sí, tal vez no, unos puntos. ¿Qué te parece? ¿Nombramos este funcionario? No, este embajador. Bueno, y negocio y transo, bueno, según la fuerza que tenés vos, un poquito más para allá, un poquito. Bueno, así funciona el sistema. Ahora, sí. Si lo que empieza a prevalecer son muchachos del estilo extremista y hay riesgos. Sí, lo que está pasando, digamos que también pasa en España, pasa acá, que los sectores más duros de cada una de las alianzas tironean, o sea, los sectores de centro no pueden construir nada si no cuentan con los sectores más duros. Y ahora en España, por ejemplo, el Partido Ciudadanos quedó medio pulverizado y el PSOE necesitó aliarse con el partido de Iglesias, con Podemos. Exacto, o sea, exacto. Bueno, a ver, en un punto, Claudio, uno podría decir, bueno, que se renueven las alianzas, que surjan fuerzas distintas, no tiene nada de malo, e incluso puede ser algo positivo y bueno. Ahora, como vos bien decís, vos ponés el ejemplo de España, uno lee la prensa española estos días, y los españoles estaban un poco menos que escandalizados. Hubo una elección no nacional, sino de Madrid. De las afueras de Madrid. Claro, digamos, los eslogans de los partidos eran libertad o comunismo, democracia o fascismo, comunismo es libertad. Entonces, uno diría, mirá lo que se está diciendo, mirá las palabras que se utilizan en una simple elección menor en el caso español. Estamos hablando de libertad o dictadura comunista, democracia o retorno al fascismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, como vos bien decís, hay un tironeo de lo extremo, estamos jugando con fuego, le estamos diciendo al otro, si gana ese es un futuro dictador comunista, no, hay que parar a ese otro porque es un fascista. Y esto nos habla de este fenómeno sobre el que volvemos. Internet, los medios de comunicación, los celulares permiten una comunicación total, absoluta, entre todos los pareceres
lo que piensan todos los individuos del mundo. Hizo estas extraordinarias, fabulosas reformas y mejoras técnicas, hizo mejor el mundo, paradójicamente generó un efecto inesperado, el efecto burbuja. Yo en lugar de escuchar las distintas voces, no, hago una cacofonía con lo que me gusta a mí. Soy de derecha, bueno, entonces voy a un blog de derecha, un diario de derecha, blogueros de derecha, gente que piensa como yo, y solamente escucho lo que a mí me gusta y casi no veo ni me importa el otro lado. Y del otro lado lo mismo. Entonces, ¿qué voz va a prevalecer? Yo lo único que escucho son voces de derecha. Bueno, ¿cuál se va a escuchar más? La más fanática, la más loca, la que diga, la que ponga el meme más exagerado, la que diga el planteo más enloquecido. Esa es la que va a tender a ser escuchada. Entonces yo no escucho al otro, no miro ni me interesa el otro. Progresivamente, como lo único que escucho es lo mío está bien, lo otro es el mal, yo soy el bien, el otro es el mal, hay que impedir que lo que se genera es un clima de creciente radicalización, descontento, extremismo, intolerancia. O sea, yo ya no es que no me gusta la idea del otro, casi que ni escucho al otro. El otro es algo malo que está ahí afuera, que no es el bien que vengo a hacer yo y mis amigos que estamos acá en esta burbuja de pensamiento. Entonces llega un punto en que las sociedades se vuelven enloquecidas, realmente enloquecidas. Realmente enloquecidas, decir, bueno, pero pará, a lo mejor el vecino tiene una idea parecida a la tuya, solo que con algún matiz. No, pero vos no querés matiz. Vos querés tu idea, que es el bien, que tiene que ganarle al otro, que es el demonio, el mal, el anticristo, el enemigo de la patria. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque se está dando en buena parte del mundo y está generando fenómenos que uno dice, che, ¿a dónde van a llevar? Porque las palabras tienen peso, Claudio. Si vos, digamos, años y años estás diciendo que el otro es un enemigo, que el otro es el mal, que el otro es el enemigo de la patria, que el otro es el anticristo, y bueno, está llenando la cabecita día tras día, hora tras hora. ¿Y qué puede salir? Entonces, digo, España es un ejemplo. España hace un poquito más de 40 años vive en democracia, se integró a la Comunidad Europea, pero España pasó en los años 30, del 36 al 39 del siglo XX, una feroz guerra civil. Se calcula más o menos, grosso modo, casi 1.000.000 de muertos. 1.000.000 de muertos. Españoles de derecha matando españoles de izquierda. Entonces, el punto es, bueno, los españoles aprendieron y llegamos a un punto en que uno dice, pero ¿qué estamos desaprendiendo? ¿Estamos desandando el camino? ¿Estamos extremando el argumento? Hasta un punto tal que, y este es el punto que vale para España, para Argentina, para Estados Unidos, para Uruguay. La democracia se basa en que vos y yo, Claudio, podemos pensar distinto, pero eso no nos hace enemigos. Somos adversarios eventualmente que competimos y jugamos en el marco de una regla de juego. Yo no te odio a vos porque tenés una idea distinta a la mía. No creo que si vos gobernás, yo me muero porque gobierna el anticristo. Ahora, si vamos a ese lenguaje donde el otro no es un adversario al que yo respeto, sino un enemigo al que odio, y un tiempo será una disputa retórica hasta que no arda una chispa y vaya a saber a dónde vas a parar. Bueno, vos sabés que el autor que vos citaste, Levinsky, dio hace poco una nota con un medio peruano. Y él decía, por ejemplo, porque también en Perú hay un montón de banderas que dicen libertad o comunismo. Bueno, libertad es Fujimori y comunismo sería el Castillo, pero él analizó, digamos, que hay un montón de peculiaridades que no se pueden, por la cual no se puede aventurar ni que Perú va a ir al comunismo, ni que los militares van a dar un golpe si sube Castillo. O sea, hay muchos matices. Lo que pasa es que a veces se simplifica, es decir, vamos camino a Venezuela, vamos camino al comunismo, o vamos camino al fascismo, y es como que a la gente le tienta ese discurso, ¿no? Y entonces, que ellos saltean un montón de cosas con tal de... O sea, también se dijo de Biden, que iba que Estados Unidos iba al comunismo directamente, o sea, es un fantasma y también se agita al revés también, diciendo No, por supuesto, por supuesto.
cualquiera fascista porque pide, qué sé yo, un poco de orden, un poder judicial Por independiente, ¿viste? eso, Entonces, exacto, el, exacto. Entonces, el lawfare, mirá, los intereses, claro, todo eso. mirá, yo recomiendo muchísimo un autor español, Manuel Arias Maldonado, tiene un libro sobre esto, se llama La democracia sentimental, y habla de esto, de los sesgos cognitivos, cómo vemos solamente lo que queremos ver, cómo rechazamos la idea del otro, si hay un argumento que niega algo que yo pienso, bueno, no lo leo, no me interesa, cómo estas burbujas nos van realmente fanatizando, ¿no es cierto? Y te tomo exactamente lo que vos decís, Claudio. Pero qué, o sea, ¿qué pasa? De repente estamos en los años 30 y está Mussolini de un lado y Lenin del otro, y ya viene el comunismo, el fascismo. Es decir, me parece que el utilizar estos términos habla de justamente el triunfo de un lenguaje extremista. No estoy diciendo, bueno, esta política económica que propone mi adversario podría traer mayor inflación, o si se pone en práctica esta medida que mi adversario propone, crecerá la desigualdad. Bueno, eso lo podemos discutir, medir. Bueno, ahora, hablar poniendo siempre el fantasma, ¿cierto? Soy de derecha, entonces no me deja dormir a la noche el fantasma de Stalin, o soy de izquierda y todas las noches sueño con Hitler. Es decir, creo que retomo ese libro del autor español. A ver, el mundo no es una película de Hollywood. O sea, ¿quién se queda con el escudo del Capitán América? Bueno, todo eso está bien. La Liga de la Justicia, los enemigos, el bien contra el mal. Todo eso es Hollywood, lo pone bien clarito. La realidad es, como vos decís en el caso de Perú, vale para la Argentina, vale para Estados Unidos, vale para España, vale para Japón. La realidad es infinitamente más compleja. Y justamente la democracia es, bueno, a ver, votamos, hay uno que tiene la mayoría, minoría, charlamos, discutimos, negociamos y vamos tratando de encontrarle soluciones plausibles a los problemas, respetándonos entre todos. Estamos en uno de esos momentos en que todo esto, en parte por este efecto de sobreexposición al simplismo, al maniqueísmo, a la lucha del bien contra el mal. Entonces, esta cosa, bueno, está Dios o el diablo, el Capitán América o, no sé, Cara Roja. Bueno, la realidad es más compleja, basta ir a una reunión de consorcio y fíjate si es, o sea, no te lo recomiendo, es la cosa más fea del mundo, pero te muestra en chiquito lo difícil que es. Uno quiere limpiar el palier, el otro mejorar la terraza, el otro quiere gastar más, el otro quiere gastar menos, y cómo cuesta ponerse de acuerdo. Bueno, y la democracia es ese consorcio en millones de personas. ¿Sabés Muy que difícil. estoy pensando en otro caso de radicalización, que es el caso de A Colombia? ver, Yo me acuerdo ajá. que, bueno, Santos era un presidente, digamos, de centro derecha, podemos decir. Era de una familia Uh-huh. propietaria de uno de los medios más importantes de Colombia, y propuso en un momento la instancia de paz con la anterior guerrilla para sumarla al sistema. Y, y yo me acuerdo, bueno, que yo más o menos, yo era un poco era partidario de eso. Yo creía que hay que terminar con esa cuestión y Ajá. obviamente, porque no se propuso impunidad para todos, sino que los juicios iban a seguir, pero se iba a tratar de normalizar el sistema político. Sin embargo, me acuerdo la virulencia con que reaccionó gente que lo tildaban a uno de prácticamente de ser ultra izquierda por defender eso, y de hecho Santos fue desplazado por Uribe, que había protegido a los parapoliciales. El presidente actual Y es acordate, y prácticamente un acordate, y político. acordate que, y acordate que si no recuerdo mal, el pueblo colombiano votó no al acuerdo de paz. ¿Te acordás? Ujú. Sí, Hubo una sí, elección y el pueblo votó en contra. claro. Es Sí, sí, decir, fue por la época bueno, del Brexit. Fue por la época del Brexit que también salió por eso que el digo, Brexit que Cameron pensaba que iban por a eso, votar a favor y le votaron en contra. También fue una por tomada de eso, pelo un poco claro. de la gente, digamos.
Es Claro, como se que la gente contaba, se lo contamos alguna vez que burla de eso y después las cosas son contraproducentes, pero bueno, ya la gente se pidió así, digamos. Con el Brexit pasó igual, claro, todos sabían que mira, era cuatro puntos. Sí, mira, por eso creo, y lo estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Eh, Siempre vuelvo con este feo ocultismo de el navío entre Escila y Caribdis, el defecto y el exceso. A ver, si uno puede decir, desde 1945 hasta principios del siglo XXI, lo decíamos hoy, hubo 40 años donde todos los partidos más o menos hacían un esquema socialdemócrata. Y después, desde el 80 hasta el principio del siglo XXI, casi todos los partidos hacían algo parecido al neoliberalismo. Uno puede decir, el pueblo de todo el mundo se cansó de tecnócratas que cambian un par de numeritos, pero que hacían más o menos lo mismo, y dijo, quiero opciones más claras. Bueno, tal vez ese exceso de confluencia de las fuerzas políticas estaba mal y era necesario diferenciaciones más claras. Ponele. Ahora estamos tendiendo al otro lado, es decir, bueno, no me importa nada, y bueno, entonces voto al candidato más loco, voto al payaso Tiririca, voto, sí. voto el Brexit, aunque no sé ni qué es, y bueno, lo voto así. Lo cual, otra vez, fíjate que es importantísimo esto, ¿no es cierto? Porque, mira, remite en un punto al más viejo de los debates políticos, remite a Platón. Platón, que era antidemocrático, se burlaba diciendo, pero si el pueblo no sabe nada, si el pueblo no sabe nada, la sabiduría la tienen pocos. ¿Cómo va a ser bueno un sistema donde vale lo mismo el verdulero que un sabio? No, eso es una porquería. Bueno, desde Aristóteles en adelante le empezó a decir, no, pero Platón no es tan fácil. Por supuesto, sería bueno que el gobernante fuera idóneo. Sí, claro, que supiera, así como le pedimos al zapatero que sepa hacer zapatos, le pedimos al político que sepa el arte de gobernar, de acuerdo. Pero el punto es, cuando yo me subo a un barco, ¿no es cierto? Esta es la vieja metáfora, parece que tiene origen aristotélico, ¿no es cierto? Yo me subo al barco, entonces Platón decía, cuando yo me subo al barco, si el capitán no sabe manejar, me hundo, tiene que manejar el barco, no uno que elija, digamos, los pasajeros, uno que sepa. Y Aristóteles, más o menos, y los que van en dirección crítica a Platón le dirán, no, pero espera, claro que tiene que saber timonear el barco, pero ¿a dónde va el barco? Si tiene que ir a Génova o a Siracusa, eso no lo puede decidir el capitán, eso lo deciden los que se van a subir al barco. Es decir, para un poquito. Y digo, este viejo debate viene hasta hoy, porque vos me decías, estas votaciones a veces un poco que parecen raras, es decir, que uno piensa, bueno, pero ¿será bueno para Inglaterra el Brexit? ¿Está bien eso? ¿Está bien que hayan votado contra el acuerdo de paz en Colombia, el pueblo? Entonces, me parece que la experiencia nos va enseñando un poco y un poco. O sea, y esto habla un poco del acierto que han mostrado 2 siglos de historia. Por poner, Estados Unidos podemos decir la Constitución argentina. El pueblo gobierna a través de sus representantes. El pueblo elige representantes que en el Congreso sesionan y actúan en nombre del pueblo. Entonces, a veces pasa que esos representantes se alejan del pueblo y entonces está bien que el pueblo le tire la oreja y le diga, no, hacé lo que yo te digo, no seas una casta y no hagas privilegios para vos alejándote del pueblo. Eso está bien. Y por otro lado, lo otro también es importante. O sea, bueno, pueblo, yo te escucho, todo bien, pero después tenemos que pensar bien lo que hacemos. No se puede actuar alocadamente, hay que tomar decisiones pensando mucho, no es me molesté una noche con una cosa y ya voy y rompo. No, esperá. No, hay que serenar. Entonces digo, ni la tecnocracia lejana al sentir del pueblo y a la voluntad del pueblo, ni la voluntad del pueblo a tontas y loca. Es decir, balance, equilibrio, que por supuesto siempre es dificilísimo, pero que hace falta. Es decir, este requisito de, a veces se decía que la Argentina, por ejemplo, no solo, porque a veces se decía, por ejemplo, de Alemania, antes de Hitler se decía la República de Weimar, la República Alemana, antes de que Hitler tomara el poder, era una república sin republicano, era una república que no quería a nadie.
Y a veces leyendo la historia argentina, y nuestra república parece una república a la que la quería muy poquito durante buena parte del tiempo en que somos república. Y bueno, y si la república no tiene republicanos, y estamos mal, ¿eh? Estamos mal. O sea, Claro, si no hay ese amor, ese sostén por parte del pueblo, del sistema, y el sistema dudosamente puede andar. claro, yo creo que lo mejor es, o sea, creo que Natalio Botana insistía mucho con este tema, es que haya una alternancia viable, o sea, que la gente vea que realmente quien esté en el gobierno no asfixie a la gente de tal manera que la gente piensa que van a querer eternizarse en el poder. O sea, no que la alternativa sea efectiva, porque bueno, la gente en definitiva vota y si quiere votar al mismo partido, bueno, lo sigue votando, pero que la gente no vea que quien está en el gobierno vaya tomando cada vez más poder y vaya dejando cada vez menos posible que el opositor tenga chance de llegar al poder, porque eso va asfixiando al sistema, ¿no? Eso es, creo Bueno, que es, mirá, vos fíjate, sí, sí, acá, sí, yo creo acá que, en un momento estaba, acá en un momento estaba instalada la idea que solo el peronismo podía gobernar. Bueno, después el radicalismo ganó un par de elecciones, no era tan así, pero no, siempre por hay un eso, bueno, desafío. Cada gobierno que es que, viene renueva ese desafío, digamos. no, y a ver, no, cuando en 2011 digamos, se produjo en la Argentina una elección donde la ganadora obtuvo 37 puntos más que el segundo, bueno, había un desequilibrio muy grande. La elección de 2019, 48-41, habla de una potencialidad, digamos, lo que suele suceder, a ver, en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, sí, gana uno, pero el otro está ahí, ¿eh? O sea, ojo que, o lo que tradicionalmente sucedió en el siglo XX en Inglaterra entre conservadores y laboristas, bueno, sí, sí, mayormente ganaban los conservadores, pero los laboristas estaban siempre ahí, y cada tanto se le daba. Y en la Argentina, como vos decís, desde el 83, si bien es cierto que el Movimiento Nacional Justicialista tiene en general una fuerza electoral enorme y ha gobernado mayoritariamente en estos casi 40 años de democracia, ha habido alternativas. Es decir, bueno, digamos, el radicalismo ganó en el 83, ganó en el 99, una alianza distinta del justicialismo ganó en 2015. Es decir, bueno, puede haber una fuerza que tenga un porcentaje mayor de votantes, eventualmente que llegue a tener un partido dominante, como la literatura política lo llama, pero si existe la alternativa real, bueno, el sistema se va acomodando. Y en este sentido también, nosotros, siendo un país federal, también las distintas estructuras, las distintas jerarquías, los distintos estamentos, es decir, que exista un poder ejecutivo nacional, pero que haya gobernadores de provincia, intendentes, reparte el poder. Entonces, yo puedo decir, bueno, mi partido no ganó una elección nacional, pero la fuerza que a mí me gusta gobierna este municipio, aquella ciudad, aquella provincia. Para ir cerrando la idea, digamos que por un lado, sí, cuando uno, como quien dice, juega con fuego y está en los extremos, realmente las consecuencias son muy peligrosas. Hay dentro del sistema ciertos recaudos y también hay una responsabilidad de los gobernantes, digamos, de preservar las instituciones, porque bueno, después el costo es mucho mayor, ¿no? Un poco hay responsabilidad de los dos lados, de la gente en general y de los políticos. Mirá, yo creo que el tema es de total actualidad. Estamos Sí. me parece, en algún punto navegando en la neblina, ¿no? Y todas las reuniones, las últimas, vamos trabajando sobre este punto de la incertidumbre, o sea, este malestar difuso, estas protestas en todo el mundo, estos estallidos, que hablan de un mundo que evidentemente está muy disconforme con el estado de cosas en la economía, en la sociedad, en la salud, en la seguridad, y bueno, y todo esto hace a lo que es la política, nos marca que yo creo que estamos en un momento de transición. Vuelvo, digamos,
quiero remarcar, siguiendo lo que vos decís, lo siguiente. Tal vez es el momento de ser creativos, de inventar, no sé, se me ocurre. El pueblo está descontento. Bueno, llamar a un plebiscito, un referéndum como alternativa, buscar posibilidad, mecanismos de que el pueblo pueda acercar propuestas a los parlamentos, a los congresos, o alentar la formación de nuevas fuerzas políticas respetuosas, sí, de los cánones centrales del sistema. Entonces, digo, no habría que asustarse, en todo caso habría que tomar con responsabilidad este momento, hay que inventar algo nuevo. Ahora, vuelvo sobre este punto. Respetar el malestar, entender la necesidad de un cambio, no implica conectar cualquier cosa, no es el vale todo. Entonces, si sale un partido neonazi, bueno, es una alternativa, o si algunos, no sé, nacionalistas catalanes, bueno, porque un grupito de catalanes o un grupo de catalanes importante, digamos, desea la independencia porque un sector, digamos, desea eso, bueno, se da ese fenómeno. Quiero decir, la toma de decisiones en Cataluña o en Colombia o en Argentina implica, digamos, para que podamos respetarla, el cumplimiento de determinadas pautas que hacen a que todos puedan participar, que se respete el voto libre e igual de todos los ciudadanos, y al mismo tiempo que haya un cierto grado de análisis, de mérito y de negociación en los distintos temas. Digo, se escuchan voces a veces muy alocadas. Echemos a todos los que son de otro color, echemos a toda la gente que no me gusta, si vienen de México no tienen que estar acá, o bueno, no me gusta el país, y bueno, yo y 10 amigos pensamos que nos tenemos que separar y entonces nos va... Serenidad, serenidad. ¿Sabés, José Luis? Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. José Tal, Luis, vos sabés gusto, que ¿qué yo tal? pensando en la región sacando Uruguay, vos sabés que yo veo muy claro una división entre gobiernos populistas o que están muy cerca del populismo y gobiernos que son de centro derecha o racionales, pero con muchos problemas de legitimidad. Y yo pienso en Colombia, en Chile, en Perú también, porque en Perú hubo digamos, resultados macroeconómicos muy buenos, pero ahora hay como un voto burla, digamos, del sistema. Se eligieron había 3 candidatos que eran casi imposibles de justificar, 2 de ellos llegaron a la segunda vuelta, y hay, creo que voto en blanco más o menos cerca del 50%, una cosa así. Con lo Mirá, cual, ahí hay un problema de igualdad también, me parece. O sea, está entre el gobierno populista que tironean mucho el tema para satisfacer supuestamente la cuestión de cierta igualdad, y los gobiernos que han logrado buenos resultados macroeconómicos, pero que tienen muchos problemas de legitimidad por las desigualdades, ¿no? Así que bueno, este mirá, tembladero. digamos, mirá, yo creo, de todo lo que dijiste que me parece interesante, la única parte en que yo, digamos, que yo pondría un matiz sería que yo veo racionalidad en distintas fuerzas políticas, no necesariamente en algunas de ellas. Yo entiendo que existen planteos y racionalidades políticas diversas, pero en No, el tema de fondo, me expresé mal, no, lo que quise decir que son gobiernos que macroeconómicamente no, han sí, no te entiendo, entiendo. Y mirá, me parece que, a ver, me parece que te tomo el razonamiento. Creo que, a ver, en un porque punto, claro Colombia, que sabes Chile, que fíjate que Colombia, Chile ¿qué Perú, otro país? Perú, Colombia, Paraguay, claro, Colombia, Chile y Perú tuvieron resultados que según los mercados eran los países de estrella. Y fíjate los sí, problemas que hay ahora, a eso me incluso refería. Paraguay, incluso Y están Paraguay, digamos, tuvo resultados. Bueno, el punto, y yo creo que atraviesa también toda la
la charla que tenemos, y varias de las últimas charlas, es que la moderación no está de moda, ¿no? Y vos fíjate en España, cómo por un lado se escucha la vocinglería de Vox, que es una voz muy extrema de un sector, como por otro lado algunos de los seguidores de Iglesias y de Podemos parecen muchachos chavistas en tierras ibéricas, y cómo dando pasto a lo que decimos hoy, cómo seduce el lenguaje y el planteo muchas veces más extremo, y me parece que esto que vos marcás, que América Latina, porque por un lado está un hombre duro como Bolsonaro, un duro como Duque en Colombia, y Piñera, no él, pero sí una parte de la base política de Piñera es de una posición así muy dura de su tendencia, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, bueno, la fuerza de Evo Morales en Bolivia, o lo que sucede en Venezuela, o estas nuevas voces raras que aparecen en el Perú, y uno diría, casi que todas tiran un poco o sea, que hay unas cuantas voces radicales, ¿no? De un lado y del otro, y que las voces moderadas de un lado y del otro no están pasando por un buen momento. Y la sumatoria de los temas que hoy tocamos me parece que serían la explicación. Hay una cuestión tecnológica de los medios, hay una cultura maniquea en el lenguaje de ciertos grupos religiosos o de los medios de comunicación que van extremando las posiciones y que la van polarizando. Y estamos con el eco del periodo de entreguerra del siglo XX, nos repiquetea en el oído, porque lo que nos muestra pareciera que estamos cercanos, no sé si al comunismo y al fascismo, pero sí a una etapa donde la democracia está puesta a prueba y está sometida a una enorme tensión. La democracia es siempre lo decimos, una planta bella pero frágil. Y estas condiciones actuales, o sea, están poniendo a prueba el sistema. Sí, autoritarismos a la nueva usanza sería. Son autoritarismos, digamos, que... Porque vos fíjate, Claudio, lo tomo, y cómo esto se conecta con lo que decíamos en varias de las últimas charlas. Los fantasmas del comunismo y del fascismo como tales, y parece que difícilmente puedan en el contexto del siglo XXI irrumpir tal como era. Ahora, soluciones de tipo populista que aceptan el voto del pueblo para llevar al líder, ya sea Chávez o Maduro, o Trump o Orbán en Hungría. Es decir, acepto la democracia en tanto el pueblo es el que puede y que debe elegir a un líder. Ahora, una vez que el líder está ahí, está solamente para hacer lo que el pueblo le pidió. No me pidan límites, no me pidan frenos, no me pidan controles, no me pidan mucho prurito de cumplimiento de la regla republicana, porque de eso no se trata. Y esa manera populista de entender la democracia, nunca está muy lejos de la dictadura, nunca. Y en eso andamos, y en eso estamos. Acá Sofía pregunta, dice, ¿puede ser que la gente se esté despertando? Bueno, lo que pasa es que depende en qué sentido, porque yo estaba hablando del caso de Perú, que fue la última votación, evidentemente la gente como que eligió por extremo y la que vota, digamos, en la segunda vuelta, que vote al que pierda, va a sentirse totalmente como
como desplazado. Ahora, José Luis, vos hablabas de los medios y allá los medios están apostando a Keiko Fujimori después de haber dicho de todo contra Keiko por cuestiones más que nada con el padre, Montesinos y toda la censura que hubo. Sin embargo, están apostando a Keiko Fujimori porque piensan que realmente Castillo va a ir a un sistema comunista, porque encima Castillo tuvo que entrar en un partido que lo lidera un tal Carrión, que era realmente alguien comunista, pero bueno, todos dan por entendido que cuando Castillo llega al poder, de alguna manera lo va a excluir a Cerrón, pero bueno, hasta que llegue no hay garantía de nada y los medios están apostando prácticamente todos a Keiko Fujimori después de lo que pasó, ¿no? Bueno, mirá, vos nos interesa nuestra América cercana. Hay quien dice, si el partido dentro de unos meses en Brasil se juega entre Lula y Bolsonaro. Claro, otra vez, sí. A ver, yo no diría que Lula es un extremista, no lo es, pero claramente sí hay sectores que apoyarían a Lula, que expresan una vertiente populista potente y en algunos casos radical. Y del otro lado está el amigo Jair Mesías, que tironea para el otro lado. Entonces, creo que pensaba en el Brasil de Fernando Henrique Cardoso o en el Brasil de Sarney haciendo los acuerdos con el presidente Alfonsín, ¿no es cierto? Es decir, vimos vos y yo otro Brasil con posiciones de centro derecha y centro izquierda más moderadas, ¿no es cierto? Y el fenómeno de radicalización tiene una particular dinámica en la sociedad brasileña. Y entonces, creo, y con esto cierro, me parece que tenemos ya instalado el tema para la próxima vez, porque el tema para la próxima reunión, a mí me parece que sería, ¿sabés cuál? Le titularía la próxima vez buscando nuevos fantasmas, buscando nuevos monstruos. O sea, bueno, dejemos en paz al comunismo y al fascismo, ya bastante daño hicieron y bastante mal hicieron en el siglo XX. Dejemos que esos muertos políticos no resuciten y no los traigamos, no estemos como el aprendiz de brujo todo el tiempo invocando esos fantasmas. En todo caso, inventemos algo nuevo, ¿no? Hace falta como pensar la política con otros parámetros, no siempre de un modo casi en un punto infantil, de estar agitando todo el tiempo la carita del fantasma de Benito o del fantasma de Vladimir. Es decir, me parece me parece que habría que ser más serio, más inteligente, más creativo, tarea que nos excede a mí y a vos, pero bueno, en fin, Sí, no, para cerrar, digamos que sería para tomarlo como referencia histórica de lo que puede llegar justamente a pasar con otras formas, porque, digamos, como decía, creo que Heráclito, no quiero yo hacerme el filósofo, pero siempre hay algo que cambia y algo que permanece, ¿no? O sea, estábamos hablando de los nuevos tipos de autoritarismo. Bueno, el autoritarismo que puede venir no va a ser con esa usanza, porque ahora hay medios tecnológicos, hay otros resortes, digamos, como vos también más de una vez decís, hay ahora la necesidad de alguna manera de recurrir al pueblo, de hacerlo de alguna manera solapada, estos esquemas autoritarios, pero siempre está latente, por un lado, cosas que pasaron, que nos enseñan en la historia, y otras cosas que pueden venir, pero, digamos, es la naturaleza del hombre, en definitiva, ¿no? Sí, la frase de Heráclito de que no nos bañamos dos veces en un mismo río es brillante y vos brillantemente la aludís. Y yo creo también, y me hago cargo de que nosotros también, los profesores o los que estamos comunicando ideas, a veces tendemos a tomar ejemplos que históricamente son insoslayables. Es decir,
lo charlamos hoy en la previa, ya han pasado 21 años del siglo XXI y están totalmente presentes los hechos históricos del siglo XX y los fantasmas del siglo XX. Entonces, en un punto está bien que los profesores trabajemos sobre este pasado cercano, porque nos han pasado cosas muy graves y el recuerdo de lo que pasó está bien, esa famosa frase célebre, archiconocida, de los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, entonces, que nosotros hablemos de las dictaduras militares que sufrimos en el siglo XX, o que recordemos lo que fue, digamos, las fuerzas extremistas del 1900, tiene un sentido, está bien como advertencia, porque pasaron ayer. Ahora, también es cierto, el mundo cambia, la vida no tiene por qué replicar el pasado, y me parece que, aunque sea más aburrido el guión del futuro, escribamos algo nuevo, hagamos algo nuevo, creemos en todo caso una democracia mejor, más popular, más participativa, más atenta a defender los intereses reales del pueblo. Seamos capaces de cambiar. Me parece que fue una charla muy interesante y a veces cuando los temas no son tan rimbombantes, después sale a veces mejor que cuando uno presenta un super tema. Es así, cuando uno se junta con amigos con mucha anticipación, a lo mejor la reunión sale aburrida, si uno la planea, y cuando te juntás te cruzás con alguien en una esquina y te sentás a comer una picada, ahí sale lo mejor. Sí, dos hinchas de Racing no tiene gracia, tenés que hablar con alguien de River, Independiente. Exacto, con alguien de River que empató con suerte. Así que yo estoy sonriente porque tenemos una semana bastante buena, así que como dice Serrat, hay que andarlo de puntilla para no romper el hechizo. Estoy soñando todavía con que nos va bien todos los campeonatos. Lo disfruto mientras dura, Claudio. Lo disfruto mientras dura. Bueno, un abrazo grande. Gracias, que estés muy bien. Un gusto. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo.